Buenas tardes y bienvenidos más a un Viernes Cultural de la Falange. A los que nos acompañáis aquí y a los que nos veis por las redes sociales. Como siempre, vamos a recordar las próximas acciones, las próximas actividades que vamos a realizar los falangistas. Se ha movido por redes sociales, se ha enviado por todos los medios, pero hay que recordarlo. El próximo 29 de octubre, como todos recordaremos, se cumplen 90 años de la fundación de Falange Española. Con ese motivo, la Hermandad de la Vieja Guardia, en coordinación con Falange Española de la Jons y la Falange, han diseñado una serie de actividades conmemorativas a desarrollar durante todo el curso. Como inicio de las mismas, el fin de semana 28 y 29 de octubre, que es el próximo fin de semana, se llevarán a cabo estas dos actividades. El sábado 28 a las 8 de la tarde se presentará el libro con el título José Antonio, condenado ayer a muerte, del historiador Francisco Torres. Esta presentación tendrá lugar en el espacio Ardemans. Sabemos que está en la calle Ardemans 66. Repito, este sábado a las 8 de la tarde se presentará el libro de Paco Torres, con el título José Antonio, condenado ayer a muerte. Por este motivo, el próximo viernes no habrá conferencia aquí en los Viernes Culturales, se traslada al sábado con esta presentación del libro. Recuerdo otra vez, el viernes entonces no habrá aquí sesión de conferencia, porque es el sábado en el espacio Ardemans donde se presentará este libro tan interesante de nuestro amigo y gran historiador Paco Torres, Francisco Torres. Y luego el domingo siguiente, el día 29, que es el día justo, la fecha justa en la que en el Teatro de la Comedia fue la fundación de Falange Española, a las 12 horas habrá un acto conmemorativo aquí, en la sede de la Vieja Guardia. El domingo a las 12 de la mañana, aquí en la sede de la Vieja Guardia, será un acto conmemorativo a los 90 años. No muchos movimientos políticos, sino pocos, son capaces de aguantar, y nunca mejor dicho, 90 años como los falangistas estamos aguantando. Y es un acto al que, al igual que también el del sábado, os pedimos la mayor presencia, porque es muy importante el estar presente aquí. Y sobre todo el del domingo, porque vamos a contar con falangistas, con una historia y con un servicio muy grande, como es, por ejemplo, Antonio Gibello, Gustavo Morales, María Díez de las Heras, y contaremos también con Fernando Molero representando a las juventudes y por supuesto con los dos jefes nacionales, con el jefe nacional de Falange Española de la Jons, Norberto Pico, y con el jefe nacional de la Falange, Manuel Andrino. Sí, efectivamente, gracias, se me pasaba. Y por supuesto también con Miguel Edilla, hijo del segundo jefe nacional de la Falange. Próximamente se irán anunciando nuevos eventos para la conmemoración. Como repito, merece la pena estar en ellos. También os adelantamos que el 18 de noviembre, a las 9 de la noche, está prevista una manifestación. Como sabéis, usurparon y hicieron lo que les dio la gana con los restos mortales de nuestro jefe. Normalmente en esas fechas hacíamos la manifestación y la marcha de la corona hasta el valle, pero ya nuestro jefe no está en el Valle de los Caídos, está en otro lugar, en la Sacramental de San Isidro. Aún así, nosotros el 18 de noviembre, sábado a las 9, haremos la manifestación. Tenemos prevista hacer la manifestación desde la casa natal de José Antonio, donde siempre salimos, hasta Moncloa, como siempre. Y algún acto más que os iremos contando. Pero todo esto, como os digo, queda todavía un mes. Hay que estar atentos porque nosotros vamos a seguir estando en la calle y aunque nos quieran callar, pues no
no nos van a callar. Y ya enlazo esto recordando, como siempre, los programas de La Hora del Café, el programa de radio de la Falange, que el anterior programa no, el antepasado programa, bueno, pues lo han vetado. Estaba en la red, pero bueno, en vez de cerrar el canal, menos mal que el canal no está cerrado, pues ha quitado el programa. Porque por lo visto incitamos al odio y bueno, que nos dice a nosotros que incitamos al odio, son realmente ellos los que incitan al odio. Pero seguimos estando con el programa los martes a las 6:30, os convocamos a todos a que lo veáis en directo, y si no lo podéis ver en directo, pues cuando podáis, en las diferentes redes sociales. También, como siempre, porque hay que decirlo, estamos en esta casa, en este santo lugar, y invitaros, animaros, afiliaros a la vieja guardia. Hace falta apoyarnos en todo lo que hacemos entre todos, y necesitamos la presencia de todos en todos los sitios. Si no es con la afiliación, pues luego al salir está el bazar para comprar la lotería de Navidad, que ya está por ahí, cualquier objeto, toda ayuda es poca. Y ya pasamos al tema que nos ocupa hoy. Como habéis visto en las publicaciones que se han enviado, el título de la conferencia es Guerra de Israel, Irán, toda guerra necesita un villano. Este tema, bueno, pues ¿qué os voy a contar? Más que de actualidad, ¿no? Lo que pasa es que yo quería señalar un aspecto antes de empezar con lo que es la conferencia. En muchos sitios se nos pide la opinión sobre este asunto a los falangistas, ¿no? Y ya sabéis que hay mucho sabiondo muy malintencionado en las televisiones, en las redes sociales, que cogen de lo que nosotros decimos lo que les da la gana, y hay veces que ponen en nuestra boca cosas que nosotros no hemos dicho. Entonces, como sabemos que nos miran con lupa todo lo que hacemos, yo quiero leer brevemente, textualmente, lo que los falangistas, en concreto en las redes sociales de la Falange, hemos dicho sobre este asunto, para que les quede claros las cosas a todos. Y leo: tanto el islamismo como el sionismo son enemigos de España. La historia con mayúsculas tiene buena memoria. Unos y otros atacan al catolicismo sin reparo alguno. Dijo nuestro Señor Jesucristo: y la verdad os hará libres. La verdad está limpia de propaganda envenenada, siempre hay que buscarla. Otro mensaje que hemos puesto los falangistas en las redes sociales. Los falangistas siempre hemos defendido la libertad de Palestina, siempre negada por Israel. En honor a la verdad, desde mayo de 1948, el sionismo, el Estado de Israel, con la complicidad de la Europa actual y Estados Unidos, lleva usurpando territorio que no les pertenece, haciendo la vida imposible al pueblo palestino. Y seguimos diciendo los falangistas: ni islamismo ni sionismo. Falange se acuerda y muestra su apoyo a los cristianos olvidados de Palestina, perseguidos por los unos y los otros. Y yo añado, como decía Santo Tomás de Aquino, causa causa et causa causati. La causa de la causa es la causa del mal causado. Y ahora ya paso a presentar a nuestro ponente, nuestro amigo, que siempre está a la voz de mi llamada, de nuestra llamada, ¿verdad, Carlos? Cada vez que le llamamos para que esté aquí con nosotros. Muchos de vosotros le conocéis. Es Nico Roa, es director y guionista de documentales. Entre sus títulos, ha escrito bastantes libros. Podemos destacar Los hijos de la nube. Perdón, no, esto no es un libro, disculpad, es un documental, porque escribe
y hace guiones también para los documentales. Y soy el director. Y es el director, faltaría más. Los hijos de la nube, que fue grabado en Mauritania, antiguo Sáhara español y Argelia. Al pie de los nevados, grabado en Perú. La senda de los cíngaros, con localizaciones en Rumanía, Bulgaria o Armenia. El jardín de Noé, que ha merecido premios también y críticas unánime elogiosas. Ha escrito novelas y ensayo. Entre las primeras, su novela histórica, La Mejala, que tuve el privilegio de presentar en el Casino Militar, ahora Círculo Cultural de los Ejércitos, cuya acción transcurre en el Protectorado Español de Marruecos. En los ensayos, El aliado persa, desmontando los mitos sobre Irán, un estudio serio y profundo acerca del papel de Irán con el contexto de Oriente Medio. El joven Franco, donde se analiza la figura de Franco en sus años de fundación de la Legión, la guerra de África y el advenimiento de la Segunda República. Ha dado conferencias, ha escrito artículos de carácter histórico y geopolítico. Es antiguo cabo caballero legionario, habiendo servido en el segundo tercio duque de Alba de Ceuta. Y, como digo, siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y como experto en estos asuntos referidos de la conferencia, está aquí para darnos su opinión sobre este asunto tan de actualidad como controvertido. Controvertido porque es que a lo mejor hace una hora estaba pasando una cosa y dentro de 2 minutos va a pasar otra. Así que como hoy he hablado más de la cuenta, me callo, pido un aplauso para Nico. Nico, muchas gracias. Bueno, el aplauso si al final lo merezco, porque todavía está por ver lo que, Bueno, hay que animar. lo que se puede hablar. Hay que animar. La verdad que agradezco estar aquí, ver a tantos amigos, hacía mucho tiempo que no venía y siempre es un placer estar en esta venerable casa que cuando me cita yo siempre acudo, ¿verdad? A mí me gustaría hacer una serie de consideraciones previas antes de dar esta charla. Bueno, el título es Irán, toda guerra necesita su villano. En este caso, pues parece ser que todo el mundo, el más media, los periódicos, las televisiones generalistas, tienen ya en el foco alguien que tiene que pagar los platos, ¿no? Y en este caso, pues parece que es Irán. Este libro, yo lo he traído, evidentemente, lo traigo como muestra, si a alguien le interesa, lo puede comprar. Lo escribí en 2016, después de 2 viajes a Irán muy interesantes. Uno estuve a recibir un premio que me dieron en un certamen de cine y el otro lo hice de motu propio, recorriendo el país. Ese país se puede recorrer libremente, sin ningún tipo de cortapisas, puedes coger un billete para tal ciudad y lo cambias sobre la marcha, te plantas en otra, nadie te está vigilando. Y yo realmente me sentí seguro, llevaba a veces bastante dinero en el bolsillo y nunca tuve ningún problema, sino todo lo contrario. Es un país con una calidad humana excepcional, ya podremos hablar luego un poco de ello, ¿no? Pero en este libro yo ya aventuré cosas que se están poniendo de rabiosa actualidad, como es, bueno, pues el tema de la amenaza de Irán para Occidente. No sé, Occidente parece que está asustadísimo con Irán, no sé si será para tanto. Y luego, pues, aspectos culturales y aspectos sociales, antropológicos, históricos, religiosos, que ayudan a comprender este país, que no es un país cualquiera, es un país madre de civilizaciones, madre de imperios, que ha desarrollado un modus operandi, un modus vivendi en su región y que sin cuyo concurso no se entiende realmente lo que pasa en esa zona. Digamos que yo le puse el subtítulo o de título El aliado persa porque lejos de ser un enemigo, debería ser un país que deberíamos de concitarlo en torno a nuestro, porque sin él es imposible resolver el laberinto de Oriente Medio, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quiero hacer una serie de consideraciones y la primera es decir que es la dificultad de hablar de un conflicto que está en curso, es lo que has dicho tú. Claro. O sea, mientras tenemos esta charla, alguien puede mirar en el móvil y levantar la mano y decir, acaba de ocurrir tal cosa. Sí. Y a lo mejor nos vemos y todo lo que estamos hablando pues es inútil, ¿no? Porque puede sobrevenir cualquier evento, ¿verdad? Luego yo quiero hacer una aclaración. Quiero definir lo que ocurrió el 7 de octubre. Para mí, si Hamás es una milicia, esto lo que ocurrió es un crimen de guerra.
Y si no es una milicia, es un atentado terrorista execrable. Yo eso lo digo meridianamente claro, que quede en la tele y que quede por escrito. Es decir, entrar en domicilios y degollar y matar mujeres, niños y ancianos, se mire como se mire bajo mi punto de vista, para mí es un acto execrable y no lo comparto en absoluto. Y si es una milicia, eso es un crimen de guerra y eso se paga en un tribunal penal de justicia militar. Y si no lo es un acto de terrorista. Yo esto lo quiero dejar claro porque no me apetece que se cuestione un acto que realmente fue repudiable por prácticamente la comunidad internacional. Lo cual no quiere decir que otro, la contraparte, no haya hecho lo mismo. Y entonces esto es un caso de acción, reacción más acción. Pero bueno, eso ya tendremos ocasión de comprobarlo, ¿verdad? Y luego, pues, probablemente todo lo que vayamos a hablar aquí sea sobrepasado por la realidad. Y esto quiere decir que todos los opinólogos que han salido como setas con el tema de Ucrania y tal, y de repente te encuentras gente muy sesuda que va diciendo que fulano se le han acabado las bombas y entonces va a pasar tal y la ofensiva va a ser tal. Todo eso se ha demostrado como un azucarillo en el agua, ¿verdad? Se ha disuelto y ahora nadie tiene la certeza de lo que va a pasar y todos estos eruditos sesudos que van a cadenas de televisión en realidad no hacen más que meter la pata. Yo no quiero caer en ese sino. Lo que voy a decir está todo recogido. O sea, yo no tengo información privilegiada. Todo lo que tengo se puede consultar, aparte de algún viaje que yo haya podido hacer y tal, y son mis observaciones particulares. Todo lo que yo digo está de una manera abierta. Otra cosa es saberlo, encauzar y saber ver. Evidentemente a mí los telediarios generalistas y las cabeceras de los periódicos de nuestro país, yo no los leo. O sea, que no me interesa, o sea, sí los leo para saber lo que piensa determinado ámbito, pero me irrita profundamente que gente que tiene una formación o que debería de tenerla por mor de sus estudios o por la edad siquiera, acaben de aterrizar y se acaben de dar cuenta, oye, ¿qué ha pasado en Gaza? ¿Pero dónde está Jerusalén? ¿Y qué es Cisjordania? ¿Y qué está? Hombre, por favor, tú ya tienes una edad. Caray, es que aunque más no sea por la edad, ya deberías de tener en el pozo, en el sustrato, pues unos conocimientos mínimos. Es que hay gente que de verdad acaba de llegar. Entonces a mí eso me parece como bastante chocante, ¿no? Bueno, los sucesos del 7 de octubre. Yo creo que realmente nunca sabremos exactamente lo que pasó allí. O sea, esto será uno de los muchos misterios que acompañen y que esté tapado. Y que nunca se desvele la verdad de lo que ocurrió allí, porque es tan sorprendente, es tan sorpresivo, es tan clamoroso, que bien sea por una causa, bien sea por otra, nunca nos van a desvelar la verdad. Por lo tanto, solamente podemos hacer conjeturas, ¿no? Entonces, lo que vimos, con lo que nos sorprendió a todos, por lo menos a mí tremendamente, fue que una valla, que supuestamente es invulnerable, pues fue asaltada, pero asaltada de una manera pedestre, o sea, con motos, con una excavadora, con pick-ups y con unos parapentes, que es alucinante. O sea, yo no sé cómo definir eso, si es ataque aerotransportado, si es, no sé si son fuerzas aerotransportadas, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Dos tíos en un parapente, se baja el otro, y tal, no sé qué, y entonces, pues, en fin, yo he de decir que técnicamente era impecable. Impecable, pues porque no se lo podían imaginar, pero no deja de ser de lo más rudimentario. Una excavadora pegando ahí empujones, una bomba que pegan y tal, y revientan un trozo, y por ahí van entrando tíos andando y en moto, y se meten, ¿no? Claro, entonces cuando decía, no, es que Irán está detrás. Bueno, pues vamos a ver, si Irán está detrás, yo ahí no he visto los drones Shahed, no he visto las lanchas torpederas que flanquean y que vigilan el estrecho de Hormuz, no he visto carros de combate blindados que les hayan brindado. O sea, yo he visto otra cosa, y yo creo que lo hemos visto todo. Entonces, bueno, a mí eso, no sé, o sea, como me resulta bastante indicativo, ¿no? Y bueno, y esas armas que tienen esta gente,
esas que han sacado allí, pues cohetes RPG, los misiles que tienen prácticamente de fabricación casera, los Kalashnikov, etcétera, ¿por dónde entran? Porque una de los litorales está, en fin, es el mar. Los otros dos están estrechamente vigilados por una valla que hemos dicho que es invulnerable. Queda uno, que son 5 kilómetros de anchura, o 8, que es la franja esta que pegado a Israel. Por lo tanto, tienen que entrar por allí forzosamente. No sé, la connivencia por Egipto. No sé la connivencia que pueda tener Egipto con los habitantes de Gaza, ¿no? En fin, ahora lo veremos. Por lo tanto, se abren tres hipótesis posibles. Una, que esto fue un señuelo. Otra, que esto fue un flagrante caso de incompetencia. O la tercera, que esto fue una traición. A lo mejor hay alguna mezcla de una y de otra, pero vamos, eso, como insisto, que creo que nunca lo vamos a saber, pues aquí se me abre. Entonces, en relación al señuelo, yo lo veo casi como, no sé, como lo que se barajó en un principio. Es decir, atacarme, entrar por aquí, porque yo con eso voy a tener la excusa perfecta para llevar un plan largamente meditado de ocupación de los territorios que todavía no tengo, tanto en Gaza como en Cisjordania. Bien, bueno, pues aquí está, por ejemplo, en el gobierno de coalición que se formó en 2022 en Israel, pues hay señores como Bezalel Smotrich, que pertenece al partido sionista religioso, que es una de las partes de ese gobierno de coalición, es el ministro de Finanzas y gestor de los territorios ocupados, que vive él mismo en una colonia y que en su programa está la expulsión total de los palestinos de las tierras bíblicas. O sea, un Lebensraum en toda regla, ¿verdad? Con él hay otros. Este señor es del partido sionista religioso, que él sí promueve una lucha armada directamente. Luego hay otros partidos ortodoxos, ultraortodoxos, que estos no cogen las armas. Estos se dedican a rezar, son estos que vemos con los tirabuzones, con los calzones, que en esta ropa y tal, tan característica, los gorros de castor, etcétera. Estos no cogen las armas, pero como se multiplican, porque es imperativo que tengan hijos, y cuantos más hijos, mayor santidad les ocupa, pues esta gente es un partido que va creciendo. Y el partido de Smotrich es un partido religioso, pero político, y este sí es partidario de la acción armada, llegado el caso, ¿verdad? Además tenemos que el gobierno de Netanyahu estaba viviendo, lo podéis recordar, que no haya visto los telediarios, una gravísima crisis interna. La crisis venía pues porque Netanyahu, que tiene 3 causas pendientes con la justicia, una persona profundamente corrupta, que ha intentado manipular a los periódicos en favor suyo para que no se hable de escándalos de corrupción, regalos, cheques recibidos, etcétera, millones de shekels, que es la moneda israelí, pues este señor pretendía que el tribunal no tuviera competencias por encima del Parlamento. Es decir, su lectura es, aquí lo que manda es lo que ha votado la gente. Si el Parlamento a mí me ha dado mayoría, el Tribunal Supremo no tiene ninguna potestad para desvirtuar lo que el Parlamento ha dicho, ¿no? De esa manera pues dejaba inerme a la sociedad israelí, que se veía que, bueno, pues que el Parlamento, si tienes mayoría, puede decidir una cosa y el país no puede hacer nada. Se había montado una serie de sucesivas manifestaciones que iban creciendo pensando que Israel se abocaba a una dictadura, ¿no? Entonces, hay una manera, siempre se ha utilizado, de superar las crisis internas con una acción externa. Por ejemplo, el caso de las Malvinas, ¿no? La dictadura argentina estaba realmente en un callejón sin salida, y pues una salida extemporánea, y para ellos al principio muy práctica, fue la ocupación de las Malvinas. ¿Qué se consiguió? Que la dictadura de Galtieri, pues de repente sectores totalmente ajenos a ese gobierno militar, pues se unieran, porque la reivindicación siempre ha sido una causa común de Argentina. Y lo mismo ocurría en Inglaterra. Inglaterra pues estaba dividida
el sector laborista que no soportaba a Margaret Thatcher y que veía las huelgas en el sector minero, los sindicatos, y de repente todo ello desapareció como salud. Y así ha ocurrido ahora mismo en Israel. Las manifestaciones que estaban asediando y que tenían contra las cuerdas a Netanyahu han desaparecido de la noche a la mañana. Vale, ¿qué es lo que piensa el gobierno de Netanyahu? Pues que Palestina, en realidad, es Jordania. Todos los palestinos tienen su patria en Jordania. Y todo lo que es la Cisjordania y Gaza, eso es tierra israelí. De hecho, ellos proponen leyes de judaicidad. Eso trae también al recuerdo otros regímenes del pasado, ¿verdad? Bien, pues en esta tesitura se puede encuadrar lo que es el señuelo. Usted venga, que yo luego voy a responder, y en mi respuesta desproporcionada pues me quedaré con todos los territorios que a lo mejor no tenía el casus belli para conquistarlos, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo este ataque? Ahora mismo ya sí se sabe, o sí está en los presupuestos de la acción militar que va a emprender Israel, la cantonalización de Gaza, ir directamente a Gaza City y luego ir hacia los kibbutz del sur, y oye, esta gente que se meta donde pueda, o se quedan hacinados en 2 kilómetros cuadrados, 2.100.000 personas, o los recoge Egipto, o yo no sé, pero yo desde luego, Israel tiene el firme propósito de adelgazar notablemente Gaza. Y Cisjordania, pues ya es que el caso directamente es que menos no pueden tener. Si es el caso de incompetencia, pues entonces tenemos una cuestión. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio informó a Netanyahu personalmente de que se preparaba una gran acción desde Gaza. Y parece ser que Netanyahu pues no le hizo caso. ¿Por qué? Cuando te lo dice una potencia exterior que es vecina tuya, pues hombre, lo mínimo es darle una credibilidad y ponerte en alerta. Yo no sé si a lo mejor un procedimiento alerta 5, pero darle una credibilidad. Y sin embargo, no pasó nada de ello. Con lo cual, pues ahí fallaron todos los servicios de inteligencia. Falló el Mossad, porque el Mossad sabemos que es el servicio de inteligencia que se dedica al exterior. Pero si, como se presumía, tanto Hezbollah como Hamas, como Irán, se habían reunido en el Líbano para coordinar esta acción, pues eso es competencia del Mossad. Y el Mossad no estuvo atento o no se enteró de nada. Pero también sería un fallo del Shabak, el Servicio de Seguridad Interno, que es el que sí vigila la zona de Cisjordania y de Gaza. Esta gente no se enteró de nada. Y luego también fue un fallo de los servicios satelitales, que tienen permanentemente vigilada la zona, la franja y tal, ¿no? Allí no se puede mover nada. Bueno, además el ejército tardó 6 horas en reaccionar. O sea, los comandos palestinos se metieron pues hasta la cocina. Entraron en todos los kibbutz, entraron en Sderot, etc. Y la reserva militar que tiene que estar disponible en todo momento no reaccionó hasta 6 horas después. Es que esta gente llegó a bases militares. O sea, más allá de los kibbutz, estos milicianos de Hamas entraron en bases militares, ocuparon y se llevaron vehículos militares, Merkabah, que se supone que es uno de los mejores carros de combate que hay en el mundo, ¿no? Vehículos, todoterreno, etcétera y tal, ¿no? Se llevaron documentación clasificada, atacaron a la guarnición y me parece que hay del orden de 240 soldados israelíes muertos. Yo me imagino, yo estaba en Ceuta, y me imagino que se nos meten 2.000 moros por la frontera y no creo que pudieran hacer lo que han hecho aquí en Gaza. O sea, imagino que allí, pues los diversos acuartelamientos que hay, inmediatamente por uno o por otro lado, porque es que, no sé, o sea, me parece incomprensible, ¿verdad? Y luego, pues, digamos que la valla esta, pues es una valla de 65 kilómetros de largo por 6 metros de altura, que tiene todo tipo de sensores y todo tipo de dispositivos para funcionar. Tiene radares, sistemas acústicos, infrarrojos, sistemas subterráneos antitúnel, sensores de armas que se aplican, que se accionan por control remoto, un bloqueo marítimo para que no se entre por allí. En definitiva, una obra que valió 1.000 millones de euros. A todas luces, invulnerable. Lo mejor de un país que tecnológicamente es muy avanzado. Vale, bueno, pues si no es el caso de incompetencia y no es el caso
de un señuelo, nos queda la última opción, que es que hubo un caso de traición. A mí este caso sí que me parece, no sé, como bastante remoto. Un judío renegando de su condición de judío y dándole capacidad al enemigo para meterse y ocasionar una matanza de 1.431 personas, pues se puede dar en otros colectivos, pero este es un colectivo muy particular. Entonces, yo no creo que se diera ese caso de traición. Por lo tanto, si no se da ninguno de estos casos, habría que concluir que hay un enemigo externo. Un enemigo que ha urdido, un tío, una gente con tantísimo poder, tantísima capacidad de proyección, que ha hecho este ataque posible. En ese caso, pues evidentemente el nombre es Irán, ¿no? Bueno, Irán, desde 1979, que triunfó la revolución de Khomeini, se ha erigido en el más firme defensor de la causa palestina, en realidad casi el único. Porque la causa palestina fue languideciendo a medida que pasaban los años y no se conseguía implementar ninguno de los acuerdos. Hay muchísimas resoluciones de ONU en favor de la creación del Estado palestino, pero todas han sido vetadas por Estados Unidos, que es el miembro del Consejo de Seguridad Nacional y que cierra con su veto cualquier resolución. Pero además también los países del Golfo, las grandes monarquías opulentas, monarquías del Golfo, pues se han ido despegando. Es como el hermano pobre, que no me interesa, yo tengo mucho dinero y tengo un hermano pobre que realmente pues me está molestando con su aspecto desalineado, no le puedo llevar a una fiesta, no le puedo llevar a una comida, etc. Y Irán un año de realismo diciendo un momentito que tu proyecto del Mundial de Qatar, que tu circuito de Fórmula 1 de Bahrein, que tus rascacielos y skyline y islas artificiales en Doha, todo eso es un despropósito, todo eso es un despilfarro, todo eso es un exceso de lujo que va contra la moral de una comunidad musulmana, teniendo al lado la mayor cárcel a cielo abierto, que es Gaza, que tiene en un perímetro de 234 kilómetros cuadrados 2.300.000 personas en condiciones absolutamente inhumanas. Yo me imagino, o haceros por un momento el juego de imaginación de que metemos al pueblo judío en Gaza. Al revés. Vamos a hacer el ejercicio de al revés. Tú mete a los judíos y mételos en Gaza, en las condiciones que están esta gente, de insalubridad, de aguas fétidas, aguas fecales, cortes directos de luz solamente 3 horas al día, la gasolina funciona por generadores, los hospitales están carentes absolutamente de lo más básico. Imagínate aquí pues un caso no sé, una enfermedad terminal, un cáncer de esto que requiere una quimioterapia específica y tal. Eso es, pues no sé, que a lo mejor puede haber 1 o 2 sistemas de que se aplique ese tratamiento, pero que no es como por ejemplo el Gregorio Marañón o la Paz, ¿no? Que hay un sistema de oncología amplio, y ahí es todo lo contrario, ahí es inexistente. El paro es el 50%, pero es que la población menor de 18 años es el 40%. Entonces, claro, las condiciones y sobre todo, tu futuro va a ser este. O sea, tú no pienses que vas a salir de aquí, que vas a ser un ingeniero, tal, no, tu futuro es este y tu trabajo va a ser, pues, la ñapa, que pilles hoy, pues llevarás una rueda al mecánico y la recauchuta y luego se la llevas a otro y haces una ñapa de fontanería por aquí, pero tú no vas a seguir. No sé, prácticamente es un futuro desolador, ¿verdad? Entonces, Irán, pues indico que recuerda la causa que más incomoda a los países ricos y que contribuyen simplemente de una manera económica para lavar su mala conciencia, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que los pueblos árabes piensen así. Los pueblos árabes van de otra manera. Y más ahora con las redes sociales, digamos que hace unas décadas, pues no sé si no lo veías en el periódico, pero ahora eso ha cambiado, ¿verdad? Vale, frente a ello, pues ¿qué encontramos? Israel, que mantiene que el gobierno de Netanyahu, pero no solamente él, porque todos han sido parecidos, ¿verdad? Que Israel tiene el destino manifiesto del Estado de Israel a ocupar todos los territorios de Palestina, lo que se llama Eretz Israel, que son los territorios de la Biblia.
Entonces, algunos han caído en la zona de Cisjordania, pero ya como Hebrón, donde estaba la tumba del profeta, etcétera, y Jericó, pues ya directamente, no, o sea, esos territorios también pertenecen a Eretz Israel, ¿no? Porque Palestina, ya sabemos que lo que piensan ellos es que es Jordania, ¿verdad? Entonces, claro, todo esto comenzó con lo que se llamaba las aliyá. La aliyá es el retorno. Desde que el movimiento sionista se creó, cristalizó hacia 1881, hubo un intento de llevar colonos judíos a Tierra Santa, o a Palestina, en aquel momento parte del Imperio Otomano. Entonces, bueno, pues al principio eran irrelevantes, unos pocos miles y tal, pero lo que empezaron a hacer, y sobre todo con la caída del Imperio Otomano, es empezar a comprar terreno. Claro, el tema es que el derecho otomano, según el derecho otomano, todas las tierras de su imperio eran propiedad del sultán, pero al desaparecer el sultán, había un limbo de quién son estas tierras. Si no son del sultán, ¿de quién son? Bueno, pues son de una serie de herederos o de grandes latifundistas de la familia, que por supuesto no viven en Palestina, viven en París, vivían en Londres, etc., y que no les importaba vender ese territorio al primero que pudiera pagar. Y aquí los que traían dinero eran los colonos judíos, porque venían financiados pues, por el gran lobby que les sustentaba, ¿no? Entonces, claro, al principio pues era no demasiado peligroso, pero es que inmediatamente con los pogromos de Rusia, del zar Alejandro III, etcétera, pues cada vez fueron llegando más y más y más. Los ingleses, a partir de 1917, empezaron a atisbar el problema, porque los enfrentamientos con la población palestina, la población árabe, iban increciendo. Entonces, tanto fue así que no se puede entender el problema de Oriente Medio, de Palestina, sin comprender la revuelta de 1936. No hay que remontarnos a 1948, no. A 1936, donde se produce una revuelta árabe contra los judíos y contra los ingleses. Los ingleses por permitir la inmigración masiva y los judíos porque ya directamente están asentándose y desplazando a la población palestina que vive allí. Bueno, esto se saldó con 5.000 muertos palestinos y sobre todo todos sus líderes. Sin líderes quedó, digamos, el imán, lo diría el Husseini, Amin al-Husseini, el gran mufti de Jerusalén, pero todos los demás líderes políticos fueron ahorcados. Palestina se quedó sin líderes para lo que iba a venir después, ¿verdad? Lo que vino pues fue la partición. Inglaterra se había visto en un follón tremendo, no sabía cómo salir de ahí, sabía que las dos comunidades eran irreconciliables y decidió pues abreviar los plazos. Y en ese momento pues la ONU determinó que un 43% iría a Palestina siendo la población mayor y un 57% iría a Israel con una población menor. Esto los palestinos no lo aceptaron, pero así fue. El 14 de mayo, un día después de que se fueran los ingleses, los palestinos impusieron de facto el Estado judío y a partir de ahí pues, se declaró una guerra entre todos los países árabes que apoyaban a Palestina. Claro, todo esto tiene un refrendo porque Israel cuenta con el beneplácito y con la anuencia de los grandes lobbies judíos en todos los sentidos, ¿no? O sea, Wall Street, los medios periodísticos, medios digitales, etcétera, y sobre todo el mascarón de proa, que es Hollywood. O sea, Hollywood es el que crea el relato. O sea, realmente es que ahora mismo no se puede entender el mundo en el que vivimos sin el cine. El cine, las películas han sustituido a los libros. Una persona ve una película del tema que sea y ya sabe lo que, no sé, salvar al soldado Ryan. La película y ahora las series. Bueno, le dan maneras vistas evidentemente en la plataforma que están más que manejadas. Claro, pero uno, por ejemplo, pues ve el soldado Ryan, entonces ya se va a casa y dice, yo ya sé lo que ocurrió en el desembarco en Normandía. Bueno, no sé, claro, como muy aventurado, ¿no? El otro día en un programa de bastante cuota de pantalla,
había un señor que yo le tengo, un tío muy respetable, un gran profesional, y tal, que dijo una cosa que me dejó bastante sorprendido, ¿no? Porque es que este señor dice, bueno, es que para entender este tema de Israel y tal y no sé qué, yo recomiendo que la gente vea la película Éxodo. No, claro, no sé, o sea, este señor es un forense, es un forense. Entonces dice, yo recomiendo ver, pues yo lo he visto hace poco, la película Éxodo. La película Éxodo, que se basa en el libro del judío León Uris, que está el productor y el director es Otto Preminger, León Uris es judío, el director y el productor Otto Preminger es judío, el protagonista Paul Newman es judío. Entonces, bueno, ¿qué te van a contar en esa película que no esté cortado por ese sesgo? Pero claro, o sea, tú ves de qué trata la película y bueno, pues son valientes y muy escasos judíos recién llegados en condiciones ínfimas que luchan en el Hágana contra una multitudes de árabes aviesos y tal, que van con el cuchillo en mano, entrenados por antiguos soldados de las SS que se los quieren cargar y al final triunfa el bien. Entonces, bueno, pues no sé, es como para decirle a este señor que es forense. Entonces, si yo tengo que aprender historia a través de esta película, a lo mejor otro podría aprender ciencia forense viendo la serie CSI. Vamos a abreviarnos las carreras directamente. Yo veo la serie y ya soy forense, usted ve la mía, usted ve ese y usted ya es historiador. Bueno, pues es que estamos metidos en este no sé, discurso tan evanescente, ¿verdad? Vale, la población a lo que nos estamos refiriendo es que Israel tiene 9 millones de habitantes y 700.000 colonos en las zonas ocupadas de Cisjordania. Cisjordania, lo que también llaman West Bank, tiene 3.176.000. Gaza tiene 2.300.000. Y luego hay 6 millones de palestinos fuera de Israel. Cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, que ahora podremos hablar de ellos, bueno, pues ahí se creaba una especie de entelequia de estados y tú podrás tener esto y tal, y no sé qué, yo te iré cediendo competencias y tal. Pero lo que no se permitirá bajo ningún momento es el retorno de los 6 millones de palestinos. Entonces, claro, sin embargo, la ley del retorno, cualquier persona que aduzca que es judío, aunque haya vivido en Lituania y nunca haya estado en ese territorio, o sea de Uruguay, o sea de cualquier sitio, por el mero hecho de ser judío, tiene derecho por la ley del retorno a volver o a llegar a Israel, donde se le van a dar desde clases de hebreo, se le va a cualificar de cualquier cosa y tal. Pero no un palestino que a lo mejor nació en esa zona y que fue desplazado durante la guerra de los 6 días y que está en condiciones de refugiado en los países del entorno, ¿no? Entonces, claro, el problema de los refugiados es el problema que Israel no quiere abordar de ninguna de las maneras. Vamos a ver que ahora se habla, bueno, pues de los 1.300 y pico muertos, o 1.400 que ha habido en el ataque del 7 de octubre, ¿verdad? Pero es que datos de la ONU y tal, pues nos dan que en el año 2018 hubo 300 muertos palestinos. En el año 2021 otros 300. En el año 2022 150. En el año 2023 400. Si cogemos desde 2008 hasta 2022 tenemos 7.200 muertos, que dividido por los 14 años nos da una media de 500 muertos al año. Es decir, en 2 años esta gente se ha matado los mismos que la ETA aquí a lo largo de los 40 años que duró la ETA, ¿verdad? Eso sin contar los que se están produciendo ahora mismo, que ya van camino de 4.000 y pico, ¿verdad? Entonces, claro, esto es una matanza en tiempo real y poco a poco, dada con cuentagotas. Entonces, claro, el mundo no puede asistir impávido a este tipo de sucesos, ¿verdad? Entonces, todos estos sucesos han conmovido al mundo árabe, que se ha prestado a tomar posiciones y a erradicar sus rencillas de cara a una causa común, ¿verdad? Y aquí tenemos varios casos. El caso de Jordania. O sea, que es importante saber qué va a hacer y qué papel va a jugar cada país, porque en función de ello el resultado puede ser uno u otro, ¿verdad?
Jordania es fundamental. Jordania es una población de 11 millones de personas, de los cuales 200.000 son palestinos. ¿Qué pasa con Jordania? Jordania es un país que no tiene reservas, no tiene recursos, no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene prácticamente agua, porque el Jordán, que es el único acuífero, se lo han pinchado desde Israel y no les llega nada. Jordania no tiene nada, es una tierra de beduinos. Tiene un poco de turismo en Petra y tal, y no sé qué, pero por lo demás tiene poco. Entonces, la gente, el pueblo jordano, pues mantiene como una ficción al rey y a su bella esposa, que son las reinas del papel cuché, que las están comparando siempre con Leticia, patatín patatán, pero no hace nada más. Simplemente, Jordania es un país subvencionado por Estados Unidos para que no caiga en la órbita de Palestina y de que pueda exigir a Israel una reconfiguración del statu quo. Porque la frontera es la más larga y es la más problemática. Entonces, Jordania, si de repente el tema escala, pues no sería desdeñable ver que las masas jordanas se ponen del lado de Palestina y que el equilibrio del rey es muy frágil. Que el rey simplemente está mantenido porque Estados Unidos le da unas golosinas y tiene un ejército y tiene unas bases ahí, pero que en un momento dado eso puede irse todo al garete. Y entonces el tema se complicaría bastante para Israel. Otro caso interesante es el caso de Egipto. Egipto, cuando las primaveras árabes, pues resulta que cayó Mubarak y subió, oh sorpresa, ¿cómo se llama? Sí, pero Modri. No, bueno, a ver, ahora mismo el nombre no me viene. ¿Modri? ¿Puede ser Modri? Vale, bueno, pues este señor era de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, que es la rama salafista, integrista, suní, había llegado al país más poderoso militarmente de África. Y un país que tiene, en fin, una cuestión con Israel importante. No son buenos vecinos. Y desde luego, a Israel no le interesaba para nada tener a un islamista salafista en un país que tiene el mayor ejército de África. ¿Qué pasó? Pues que se dio un golpe de Estado. El golpe de Estado al general al-Sisi. Y nadie protestó. Si se protesta, Europa se rasga las vestiduras y hay un golpe de Estado en Níger y tal, y no sé qué, porque no puede ser, porque es que este señor, yo no me llevo el embajador de Francia porque ese gobierno no lo reconozco, etc. Pero cuando el golpe de Estado te beneficia, pues entonces sí, aquí, oye, miel sobre hojuelas, yo no miro para otro lado. El caso de Egipto es el mejor paradigma, ¿verdad? Desde entonces, al-Sisi, el general al-Sisi, con una dictadura feroz, con una represión verdaderamente atroz, pues mantiene ahí, y a Occidente eso le tranquiliza, porque ahí está el canal de Suez, evidentemente. Luego está el caso del Líbano. El caso del Líbano es particular. Aquí Manolo me estaba contando ahora sus experiencias en el Líbano y realmente son sorprendentes. El Líbano está dividido en comunidades religiosas que más o menos tienen organizado, pero con el menos más que con el más, tienen organizado su vida y tal, pero el Líbano tiene un elemento perturbador que es Hezbollah. ¿Y qué es Hezbollah? Pues es la milicia armada de la facción chiita, que es ahora mismo la mayor en población del Líbano. ¿Y qué pasa con la milicia chiita? La milicia chiita está inspirada, financiada y hasta cierto punto obedece las normas que le llegan desde Irán. Aquí sí se puede ver la mano de Irán. Pero además es que la milicia chiita, en las sucesivas incursiones que Israel ha hecho sobre el Líbano, que todas se han saldado con un desastre del país, ocurrió que en 2016 esta milicia se organizó, por fin adquirieron técnicas militares y infligieron una derrota a Israel. Claro, cuando se dice una derrota, es que Israel, cada soldado es su peso en oro. O sea, protege, custodia, defiende cada soldado como si fuera un tesoro. Que Israel perdiera 116 soldados, varios carros de combate Merkabah, que son la joya de la corona, etc. Y además, bueno, ahora lo cuento, para Israel es inasumible. Una cosa más,
el bloqueo que tenía marítimo Israel sobre la costa, el litoral del Líbano, con una fragata supuestamente invisible porque tenía una refrigeración del casco con agua fría, pues el jeque Hassan Nasrallah, que es el jefe de las milicias chiitas, a su público dijo: y ahora si saléis a la playa veréis arder a la fragata, el nombre no me acuerdo, etcétera, la veréis arder, porque habían conseguido un misil antibuque, no se sabe cómo, que hacía vulnerable a la fragata más allá de la refrigeración que tuviera, etcétera, ¿no? Le pegaron un castañazo, la fragata empezó a arder, murieron algunos marineros y se tuvieron que retirar. Y con ello Israel evidenció que le habían derrotado. Esto se celebra en el Líbano como una victoria sobre un ejército opresor que ha ocupado y que ha realizado numerosas matanzas en ese país. Por ejemplo, la matanza de Sabra y Chatila, imagino que la recordaréis, en la que los israelíes custodiaban unos campos de refugiados palestinos y por la besanía entre palestinos y las falanges cristianas, pues los cristianos querían vengar la muerte de su anterior líder. Pero claro, no podían entrar si Israel no les abría la puerta. Lo que hizo Israel fue abrirles la puerta y mirar tranquilamente con los prismáticos cómo la población de esos campos de concentración era masacrada. 3.500 muertos, que se dice pronto, ¿verdad? Bueno, y entonces ahora llegamos ya al caso de Irán, ¿no? Que es un poco lo que todos estábamos esperando. Irán representa el enemigo perfecto del imaginario colectivo desde siempre. Ya, o sea, en este caso ya parece como que es el desideratum, pero lo ha sido siempre. O sea, en Irán la gente, ¿qué es lo que ve? Un clérigo de negro, con las mujeres que van con el habas negro, el clérigo clamando desde el púlpito, casi con la carótida a punto de estallarle y tal, y bramando consignas contra Occidente y tal, ¿no? Servidor ha estado en Irán y bueno, pues la verdad que en fin, en este libro trato de desmontar todas esas ideas preconcebidas. Irán es un país de gente encantadora, de los sitios más encantadores, ya no lo dicen los turistas, lo dicen los viajeros. La diferencia entre un turista y un viajero, que el turista le llevan y le trae, y el viajero se mete y convive, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo sigo viajero en ese sentido y he vivido con ellos. Y es gente que los viernes, en su día de fiesta, pues están en sus alfombras, en los jardines, y como te ven que tienes pinta de guiri, te llaman, quieren saber de dónde vienes, te invitan a sus tés, a sus pipas y tal, y quieren, y les duele mucho la mala imagen que proyectan. Ellos son conscientes de la mala imagen que proyectan y intentan revertirla de alguna manera, ¿no? Siendo absolutamente cordiales. Se ponen contigo, te invitan a su casa, etcétera, ¿no? Porque hay otros países que tienen buen cartel y la gente pues son unos, no sé, o sea, gente, en fin, yo no voy a citar ninguno, pero bueno, algunos. Entonces, también se dice que Irán sabía del atentado que iba a haber, ¿no? Pero bueno, es que vamos a ver, si lo sabía Hamas, que fue el que lo provocó, si lo sabía Egipto, que tenía esa información, si Egipto se lo proporcionó a Israel, y también, chicos, que aquí lo sabía todo el mundo. O sea, joder, lo raro es que no lo supiera, o sea, lo sabía Hamas, Hezbollah, Egipto, Israel, chicos, lo sabía todo el mundo, esto era casi un secreto a voces. No hay nada de extraño que Israel, que también tiene sus servicios secretos, pues pudiera tener hackeo. De ahí a saber la dimensión y el horario, etcétera, y cómo se iba a desarrollar, pues ahí hay un abismo tampoco, ¿no? Bueno, entonces, sí, Hamas y Irán. Bueno, en 1987 Khomeini se reunió con el jeque Yassin, que fue el que fundó Hamas, y bueno, pues uno es suní y el otro es chií. A priori estas dos ramas que provienen del Islam son bastante irreconciliables. Recuerdan a las guerras de religión en Europa del siglo, bueno, tantas que ha habido, ¿no? Y sin embargo estos llegaron a un acuerdo. Bueno, tenemos un enemigo en común, que es el sionismo, y lo que sí podemos hacer es luchar contra él, pero tú desde tu ámbito y yo desde el mío. Podemos estar de acuerdo en ese presupuesto, pero no en coordinar acciones. Nunca las han coordinado. Entonces, que este caso haya sido una coordinación, la verdad que no parece que sea así. Si se está atacando desde hace 15 días a Gaza,
y hay esa connivencia, ese nexo de unir fuerzas en torno al propósito de ir contra el enemigo sionista, pues ya se podía haber visto por parte de Hezbollah, que es el alter ego de Irán en la zona, luchar. Y no, lo que se han visto son duelos de artillería, que son más o menos, se repiten un día sí y otro día no, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que Hezbollah está a la espera de acontecimientos. Otra cosa que se imputa a Irán para implicarle en este tema, y lo que nos da miedo a todos, es el tema de las armas de destrucción masiva. Bueno, pues este tema ya salió en la ONU con el tema de Saddam Hussein, que si el polvito blanco era anthrax, que si tal, no sé qué, pruebas tan absolutamente espurias y carentes de fundamento que daban rubor al general Norman Schwarzkopf sacarlas y tal. Lo que sí es cierto es que nada más llegar Khomeini al poder emitir una fatwa es una disposición religiosa que se convierte en legal y de obligado cumplimiento, por el cual prohibía totalmente las armas de destrucción masiva. Y esto se demostró. Durante la guerra Irán-Irak, Irak bombardeó con gases a Irán. Irán podía haber tenido la legitimidad perfecta para hacer lo mismo, porque el gas es una cosa relativamente barata y sencilla de hacer, ¿no? Sin embargo, no lo hizo. O sea, podía haber perfectamente armas químicas, armas bacteriológicas, no sé, el anthrax o cualquier cosa. Sin embargo, no lo hizo, porque tenía este principio. Es un principio casi humanitario, ¿verdad? Bueno, pero entonces se dice que lo que sí tienen es un proyecto nuclear. Entonces, en 2002 se reveló que la resistencia iraní en el extranjero había descubierto un proyecto secreto de Irán para construir armamento atómico. Irán alegó que ellos eran signatarios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y que, en fin, su programa nuclear era meramente civil, para la energía y para la medicina, fundamentalmente, ¿no? A pesar de ello, Estados Unidos estuvo a punto de bombardear todas las instalaciones, la de Natanz, Arak, Fordo, etcétera y tal, ¿no? Luego al final no lo hizo porque le aconsejaron que realmente podía crear un avispero más grande del que pretendía evitar, ¿verdad? Pero Netanyahu es harina a otro costal, ¿verdad? Entonces hizo en la ONU una performance, una representación tan a su estilo, tan melodramática. Salió con un atril, ¿verdad? Un caballete, con unos gráficos, enseñaba fotos, enseñaba documentos, tenía un dibujo de una bomba de estas como las de los cómics, de esas negras redondas que tiene una mecha y tal, ¿no? Y entonces iba indicando que quedaban 5 minutos o que quedaban 3 minutos, pero ya es que que se había descubierto en 2022 y esto se estaba haciendo en 2014 o en 2011, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la gente, bueno, chicos, de verdad que la bomba nuclear para un país poderoso y con recursos como Irán no se tarda tanto en conseguir si pone todos los servicios del país en pro de, ¿no? Total que Irán respondió que quien tenía armas nucleares era Israel y que era Israel quien tenía que abrir sus instalaciones a las inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Esto se sabía porque en 1986 un físico nuclear israelí reveló a un periódico inglés el programa nuclear israelí. Digamos que hasta entonces Israel estaba en una ambigüedad, en una indefinición. Tengo, si tú lo quieres ver, pero yo no digo que las tenga, pero todo parece indicar que las tengo. Es decir, un muro de contención que es para aviso a navegantes, ¿no? Sin embargo, en 1986, este Mordecai Vanunu, pues este sí podría ser un traidor judío, ¿verdad? Porque dijo que no, que sí, que él había trabajado en la central de Dimona y que allí hay un programa nuclear y muy vasto. Bueno, este Vanunu fue secuestrado por el Mossad, igual que Eichmann en su momento, lo secuestraron en Roma, lo llevaron a Jerusalén, le juzgaron, le cayeron 18 años de cárcel, a Eichmann le dieron batarile, y 18 años de cárcel, y cuando los cumplió le obligaron a no salir del país, no acercarse a embajadas
no dar exclusivas en periódicos, porque todavía se supone que podía desvelar muchas más cosas. Bueno, este señor sí dijo que había un alto potencial nuclear que podía ir de 70 a 200 cabezas nucleares, aunque algunos todavía dicen que puede ser mucho más, 400, es decir, por encima del potencial nuclear de Estados Unidos, perdón, de Reino Unido y de Francia. Vale, Israel tiene lo que se ha llamado la opción Sansón. Es decir, si Israel se ve en la tesitura de ser atacado y de ser vencido, ellos, Sansón, ya recordáis, que tiró las columnas del templo de los filisteos, Sansón, los filisteos sobre ti, tiró las columnas y aplastó con él a todos los que estaban dentro. Bueno, pues esto contempla, es una opción que se contempla en Israel, toda vez que Israel esté en peligro de ser borrado del mapa de tal, pues ellos utilizar todo su arsenal nuclear y en estas condiciones pues arrasar con todos los países de la zona, ¿verdad? La mala relación que Netanyahu llevaba con el presidente Obama, digamos que era una mala relación química, o sea, no se soportaban, Obama no soportaba a Netanyahu. Le hizo ver que todo eso que le contaba de que quedaban 5 minutos, que quedaban 2 minutos, tal, Obama desconfió, aparte de que le caía mal Netanyahu. Le dijo, mira, no estoy para nada convencido de esto que me estás contando del programa nuclear, no se ve por ningún sitio. Se sabe que esta gente tiene una capacidad nuclear para enriquecer uranio un 20%, y eso no sirve para crear armas nucleares, que tiene que ser de un 60 a un 90%, y menos plutonio. Total, que no me convences, me voy a dedicar al eje que verdaderamente me interesa y que es el que a Estados Unidos más le estaba quitando la cabeza, que era en la zona Asia-Pacífico, y por lo tanto, pues voy a ver, para que tú estés tranquilo, voy a embridar a Irán con un acuerdo, lo que se llamó el acuerdo 5+1. Eran los 5 miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, que se había apuntado a última hora porque veía que si el acuerdo cristalizaba y se llevaba a efecto, Irán iba a necesitar una serie de tecnología y una serie de parque tecnológico espectacular que Alemania estaba dispuesta a venderse. Ahí iba a aparecer Siemens, iba a aparecer Mercedes, iba a aparecer toda la alta industria en Irán para reponer lo que ya no tenían, porque todo en Irán estaba obsoleto. Irán se abrió a sus instalaciones, a las inspecciones, y estas conversaciones duraron mucho tiempo, demostrando la gran capacidad de Irán para negociar. Digamos que era como D'Artagnan, luchando con 5 espadachines a la vez, y tal, y bueno, pues en fin, no se dejó arredrar por las grandes potencias del mundo, que te vamos a imponer esto, no, aquí nadie me impone, yo salvaguardo mucho mis intereses y voy a defender mis principios. Si vosotros queréis que yo abra y que vigiléis mis estaciones nucleares, me tenéis que desbloquear los 130.000 millones de dólares que están retenidos en diversos, sobre todo por parte de Estados Unidos. Se llegó a ese arreglo. Con lo cual, de la noche a la mañana, Irán era rico. Y claro, y además podía exportar libremente petróleo. Entonces, Irán era rico. Y Israel dijo, ¿qué va a hacer este tío con 130.000 millones de dólares? Sino comprar la última tecnología en cohetes, en tal, en no sé qué, no sé cuánto, para darme a mí por saco. Y además, Irán había desarrollado una alta capacidad misilística. Misiles que tienen un rango de acción, pensemos que entre Israel y Irán hay 1.500 kilómetros, bueno, pues el rango de misiles pues son ahora mismo de hasta 11.000 kilómetros en algunos de los vectores que tiene Israel. Por lo tanto, Israel estaba furioso con ese acuerdo. Tiene misiles, puede comprar una tecnología, aviones rusos, S-35, Sukhoi, tal, no sé qué, lanzaderas antiaéreas, S-400, etcétera, ser invulnerable y yo no le puedo atacar. Claro, aquí se abre un dilema. ¿Quiso alguna vez Irán tener la bomba atómica? Y en el caso de tenerla, utilizarla, porque es que, claro, si la vas a utilizar contra Israel, resulta que la imbricación de tierras en Palestina es tal que es que muy probablemente una bomba nuclear cree una radiactividad que afecta a la propia población palestina, a la que tú quieres y dices defender. O sea, no es territorio, eso es un país muy pequeño.
Entonces, tú tiras una bomba en Jaffa y a lo mejor resulta que la radiactividad pues, te está llevando a Belén y la gente que tú quieres defender es presa de lo que tú has ocasionado. Pero por otra parte, si tú tiras una bomba nuclear, tiene el enemigo toda la legitimidad, a saber, Estados Unidos e Israel, para fostear y dejar planchado Irán, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto que el arma nuclear funciona como las murallas en la Edad Media. Yo tengo arma nuclear, no me ataques, porque si me atacas, mi respuesta puede ser, en este sentido, pues devastadora. Entonces, a Corea del Norte pues no se le ha hecho nada porque tiene armas nucleares. Si no tuviera armas nucleares, hace tiempo que se la habían merendado. Si Irán tuviera armas nucleares, que yo no lo sé, pero es posible que la pudiera tener, pero yo no lo sé, pues evidentemente ahí está para decir, no me ataques, que yo te puedo a ti, te puedo borrar del mapa Tel Aviv con los 2 millones de personas que tenga, y eso es inasumible, ¿verdad? Bueno, pues con la llegada de Trump, en 2006, el acuerdo 5+1 más Irán se fue al saco para tomar viento. ¿Por qué? Pues porque la mala relación que existía entre Netanyahu y Obama fue totalmente la contraria con Trump. Trump es un presbiteriano, es un señor que piensa que todo lo que dice la Biblia es así. Y la Biblia dice que el pueblo sagrado, el pueblo elegido por Dios es el judío. ¿Y él quién va a ser para llevarle la contraria a la Biblia? O sea, él dice lo que diga la Biblia, pero a pies juntillas. Además, su yerno, Jared Kushner, es judío. El padre de Jared Kushner es de los que financia las colonias en Cisjordania. Entonces, claro, ya directamente, lo primero que hizo Trump fue escuchar a Netanyahu y unilateralmente borrarse, quitarse del tratado. Entonces, claro, los iraníes dijeron, ¿qué confianza de este país? ¿Quién puede firmar un tratado con Estados Unidos si nosotros lo estamos cumpliendo? Lo decía la Organización de la Energía Atómica. Y de repente llega este señor y lo borra. Y se acaba el tratado. Entonces, claro, evidentemente, a partir de ese momento, ¿qué pasó? Pues que se multiplicaron las sanciones contra Irán y las amenazas de bombardear sus instalaciones nucleares. Bueno, en la coyuntura actual, Irán puede aprovechar esta coyuntura para erigirse en adalid de la causa palestina, pero tiene una potencia misilística que, en fin, no es determinante. No se sabe si eso va a poder evitar que sea de alguna manera atacado. Algunos de esos misiles tienen ese rango que hemos dicho, pero no es un factor determinante. Otro sí que puede ser es que utilice el petróleo. El cierre del estrecho de Hormuz es un estrecho relativamente estrecho, valga la redundancia, y con sus capacidades tanto de lanchas como de misiles podía cerrarlo. A su vez, un aliado de Irán en el otro extremo, en Yemen, el grupo Ansarallah, puede cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Es decir, que no salgan por el Pérsico y no puedan entrar por el Mar Rojo. Con lo cual, directamente el petróleo se puede poner a unos niveles insoportables, que haría que la recesión en Europa, si ya está en recesión por la guerra de Ucrania, pues sea exponencial. Eso puede disuadir, puede sumir a España, a Europa, en una contingencia nada deseable, ¿verdad? Además, Irán tiene otra prioridad, y esto a lo mejor pues, es un poco cogido a trasmano, pero la guerra reciente que ha habido entre Armenia y Azerbaiyán ha supuesto la anexión de Nagorno-Karabaj, y ahora Azerbaiyán tiene una parte separada de su territorio por Armenia que Azerbaiyán pretende ocupar. Pero es que hay una zona, la zona norte de Irán es azerbaiyana, es azerí, se llama Azerbaiyán Oriental. ¿Qué puede pasar? Pues que Azerbaiyán, que ha conseguido el Nagorno-Karabaj, tienda a subirse a la red y querer conquistar o desestabilizar la zona azerí de Irán. Esto, Irán lo tiene muy en cuenta y no le gustaría para nada verse en ese conflicto. Y otra de las causas con las que tiene que luchar Irán es la tremenda inflación en la que vive, ¿verdad? Por lo tanto, ¿es Irán el eje de la resistencia, el líder? Saquen ustedes sus conclusiones. Hay otro país, ya voy concluyendo, que puede ser el tapado.
puede ser aquel en el que nadie ha pensado y que puede sacar verdaderamente rédito de este conflicto. Y ese país es Turquía. Turquía, su ideología es la de los hermanos musulmanes. A Turquía le sentó fatal cuando el general al-Sisi desplazó a los hermanos musulmanes de Egipto. Jamás son hermanos musulmanes. Turquía tiende con su política neo-otomana a expandirse por territorios antiguamente túrquicos. Azerbaiyán, por ejemplo, el norte de Siria, Chipre, el Turkmenistán, etc., ¿no? Y Palestina. Ha dicho hace poco Erdogan, cuando nosotros estábamos allí, refiriéndose al Imperio Otomano, estas cosas no pasaban. Todas las comunidades aquí vivían en paz. Y además ha hecho otra cosa, ha mandado el buque insignia a las inmediaciones de las dos flotas norteamericanas que están allí a modo de aviso para que nadie se mueva, porque además están suministrando armas al ejército israelí, que se está desgastando porque está tirando una media de 1000 bombas diarias, cuando en el frente de Ucrania se están tirando de esa misma categoría, del orden de 25. Entonces, bueno, ha mandado ese buque. Claro, es un país de la OTAN contra otro de la OTAN, pero es que Turquía es un verso suelto. Es un verso muy difícil de coger. Y si desde luego Turquía propusiera un plan de paz y ese plan de paz fuera mínimamente viable, el prestigio de Turquía en el mundo islámico sería, en fin, apoteósico, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, yo como conclusión digo que desde siempre he apoyado y deseado la creación de un Estado palestino. Esto no significa que yo simpatice con el islamismo radical, fanático. O sea, yo puedo querer un Estado palestino, pero no quiero que haya o sea, no me gustan los estados fanáticos islamistas, y mucho menos que condicionen a mi país, es decir, que tengamos que estar en alerta 4 o en alerta 5 porque hay un lobo solitario, que ese señor, yo no sé si defiende la causa palestina, a mí me da exactamente igual ese tío, que lo pillen y que lo lleven a la cárcel. O sea, no me apetece que me hagan un totum revoltum con la causa palestina porque un señor me pone una bomba en un sitio que ese tío lo que tiene que ir es a la cárcel, y porque no hay otra cosa más seria en España, ¿verdad? Bueno, la comunidad internacional siempre ha sido ciega, ha sido insensible y ha sido timorata a la hora de implementar las resoluciones de la ONU, porque ello implicaba ponerse en contra de Israel, que Israel, pues ya se sabe que siempre nos está recordando todo lo que les pasó durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera y tal. Entonces nadie puede decirle nada porque sacan el marchamo de antisemita, antijudío, y eso no lo levantan ni con grúa. Y porque además está apoyado por su factorum, que es Estados Unidos. Ya sabemos. Pero yo creo que los pueblos de la causa palestina nunca han olvidado esta causa, y los ciudadanos de todos los países, no solamente musulmanes, quieren reparar esta injusticia histórica. Creo que algunos de los líderes israelíes deberían de ir al Tribunal Penal Internacional de La Haya. España tiene el honor, yo creo que tiene el honor de haber sido desde el principio abanderada en Europa de la causa palestina, en virtud de la tradicional amistad hispano-árabe, que es uno de los ejes vertebrales de la política exterior española y que se creó a partir de la visita del rey Abdalá I a España en 1949. Fue el primer jefe de Estado que vino, y este señor que venía, que lo habían tratado como la criada en Inglaterra, en el Reino Unido, en una visita que hizo cuando llegó a España y desembarcó en La Coruña, aquí Franco le hizo un recibimiento apoteósico. Le llevó a Granada, le llevó a Córdoba. Este señor se quedó totalmente sorprendido. O sea, dijo, cuando volvió a su país, dijo, bueno, España no tiene, o sea, es verdaderamente encantador la hospitalidad, la manera con la que me he sentido un rey. En el otro sitio, y aquí me he sentido un rey, ¿verdad? Y eso cimentó que los países árabes del entorno, además del no reconocimiento de España del Estado de Israel, no lo reconoció Franco, no lo reconoció Adolfo Suárez, y lo reconoció Felipe González, porque al querer entrar en la OTAN decían, es causa imprescindible que reconozcas al Estado de Israel, si no veríamos lo que pasaba, ¿verdad? Yo creo que estamos a la puerta de acontecimientos históricos que se proyectarán durante décadas,
Y soy optimista porque creo que veremos el nacimiento del Estado palestino. Pero si no lo vemos, señores, es que todo ha ido mal. Y en ese caso, que Dios nos coja confesados. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Nico, por tu profunda y experta muestra de lo que está pasando y por qué está pasando, y lo que decíamos al principio, no sabemos si ahora, cuando salgamos de aquí, cojamos el móvil y ha habido un bombazo, ha habido cualquier cosa. Muchísimas gracias. Yo quiero decir que si alguien, porque o sea, yo no sé más que nadie, o sea, aquí cualquiera puede saber porque estamos viviéndolo en tiempo real. Si alguien tiene una opinión, si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, lo que sea, y en la vía de las posibilidades lo sé, intentaré responder. Dos o tres que se nos ha hecho tiempo encima. Carlos. Una aclaración. En el año 48 se intentó dividir Palestina en dos y crear dos estados. Y fueron los países musulmanes del entorno los que se negaron a admitirlo. Y luego es una pregunta con un nombre propio, dime lo que quieras. George Soros. Bueno, hijo, pues es el perejil de toda la salsa, vamos, o sea, no sé. O sea, definir a George Soros, pues es definir el mundo woke, que es el tipo de sociedad que yo no quiero. Es que es un judío anti-Israel. Sí, lo dices por eso. Bueno, claro, pero por... Y aparte Israel le odia. No, claro, pero tengo entendido que está metiendo armas, ¿eh? Pero, claro, no, vamos a ver, es el anti-Israel de Netanyahu. Porque Netanyahu, con todos estos grupos ultraortodoxos, etcétera, que no están simpatizan con el mundo gay y que tal, a pesar de que Tel Aviv tiene, después de San Francisco y Madrid, es el tercer país donde el orgullo gay se celebra a mayor bombo y tal, pero claro, es que es con este gobierno en concreto. Pero vamos, yo creo que como todo judío apoya el mascarón de proa de la judaicidad en el mundo, que es... Pero claro, o sea, yo entiendo por dónde vas, pero supongo que también financia el Estado de Israel, y ahora mismo, pues si tú dices que está mandando armas... Es que el objetivo de la trilateral, que es donde él sale en el 73, es acabar con las naciones-estado. Y la primera que era la nación-estado de Israel. Pero date cuenta que este hombre era un magnífico admirador y seguidor de Karl Popper. Y Popper era antijudío, es de la ciudad libre y de abierta. Y este... se oye que traficaba judíos a favor de Alemania y se quedaba con las herencias. Joder. Porque este no se llama George Soros. Se llama otra forma. En Hungría la han declarado persona perseguida, y en Israel tres pares. Por eso te decía el nombre de George Soros. Yo la verdad que creo que ante los estados-nación, pues sí, puede haber ese posicionamiento, salvo el Estado de Israel. Yo creo que eso vale para todos, menos para el mío. No sé, vamos a ver, por ejemplo, se ha visto, ahora que se ha declarado esta situación y 300.000 tíos reservistas han ido al Sahel, al ejército israelí, pues se sabe que 2.000 soldados israelíes estaban en Ucrania y han dicho hasta luego a los ucranianos. Para gran disgusto de Putin. Hombre, macho, no sabía que, joder, que tus hombres venían a combatir contra los míos. Pues se supone que Rusia e Israel, bueno, hay un oblast judío, el único, aparte de Israel, el único territorio puramente judío, un oblast judío en Rusia. Bueno, pero en un principio Israel era medio comunista, o comunista. Claro, al final, cuando de hecho, Ben Gurión israelí se declara sionista socialista. Sí, claro, cuando Ben Gurión y Golda Meir y toda esta gente y tal, ellos venían de Polonia, de Ucrania, de la Golda Meir y compañeros eran oficiales. Claro. Y al principio había mucha desconfianza contra ese país, que se nos va a montar un país socialista ahí en Oriente Medio, porque además todas las monarquías, la monarquía de Irak, la monarquía de Egipto, la monarquía hachemí de Jordania, pues eran, en fin, proclives a los Estados Unidos. Es decir, que se han invertido las tornas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, perdona Nico. Recordar que Nico Roa nos ha traído el libro El aliado persa, por si alguno lo quiere adquirir. Lo firmará gustosamente. ¿Qué precio tiene? 15 euros. 15 euros. Y recordar, es importante, el próximo 29 de octubre se cuentan los 90 años de la fundación de Falange Española. El sábado 28 a las 8 de la tarde, en el espacio Ardemans, en Ardemans 66, la presentación del libro José Antonio condenado ayer a muerte, del historiador Francisco Torres. Y el día siguiente, el domingo 29, fecha
que se cumplen los 90 años, aquí en la Hermandad de la Vieja Guardia habrá un acto conmemorativo. Así que nada más. Muchas gracias por vuestra presencia, a los que habéis venido, a los que nos veis, y por favor, acudir a todos los actos. Tenemos que estar presentes, sobre todo en esta conmemoración tan importante. Muchas gracias a todos. Gracias.